Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Eh, de pronto, para algunas personas es extraño que haga un live hasta ahora, pero estaba teniendo una capacitación de este mismo tema con unas personas que están un poco distantes de nuestro continente. Y me quedo llamando mucho la atención las respuestas y cada una de las frases con las que ellos opinaban y a su vez con las historias que iban surgiendo en el día a día. El tema de hoy es: ¿alguna vez te ha sorprendido hablando solo? Es un tema que muchas veces nos caracterizamos todos los seres humanos porque de alguna u otra manera, en alguna circunstancia de la vida, si nos hemos encontrado hablando solo. Ejemplo, ve, se me quedó la escoba en el baño, voy por ella. Ay, se me olvidó echarle la sal a la sopa. No, pero ¿cómo así que me está ocurriendo esto? O muchas veces cuando estamos marcando el celular, no, pero es que ese no era el número que estaba en estos momentos pendiente. Pues bien, es un tema que es bastante normal y a ciencia cierta podemos observar que los niños, cuando están en una edad demasiado temprana, ellos están en el proceso de exploración y adaptación. Para ellos siempre va a tener su diálogo consigo mismo. Ese diálogo consiste en realizarse preguntas frente a los objetos que tiene, un diálogo que consiste en explorar todo a su alrededor, y alrededor tenemos todo lo que son las texturas, que son blandas, que son ásperas, igual los sabores, que son cítricos, son dulces. Y eso mismo ocurre con nosotros los adultos, pero no los manejamos desde un punto de vista sensorial, sino que los tratamos de una manera donde les parece mucho más fácil ese proceso de comunicación con las demás personas. Cuando hablamos que ese término es que lo encontré hablando solo, son personas que tienen un proceso de atención, de concentración, de memoria un poco más desarrollado que los demás. Y tener toda esta información saturada en la cabeza a veces no permite que la información pueda ser procesada y de alguna manera tiene que salir. No significa que las personas que somos normales no hablemos, es porque no tengamos suficiente información para poder comunicarla con los demás. Y algunas veces cuando hablamos en voz baja, los procesos cognitivos eh, ayudan para tener y recordar aquellos eventos o aquellos momentos que nos hicieron sentir agradables, desagradables, o que en algún momento nos marcaron de una manera muy significativa y que estos hicieron que se estén constantemente recapitulando todos esos eventos y los podamos contar hacia los otros. Eh, Cuando estamos hablando en voz alta y nos referimos a otra persona es porque también queremos su atención, y cuando queremos su atención es porque de manera indirecta yo estoy pidiéndole a la persona que me permita recapitular y me permita recordar esos eventos o sucesos que de alguna manera marcaron positivamente. Y acá cuando esto ocurre es que podemos hablar de un canal de comunicación, de percepción, de mensaje. Es decir, tenemos el emisor, tenemos el receptor. Y cuando estos dos tipos de comunicación se enlazan entre sí, yo puedo decir que hay un código y hay un mensaje que está siendo estructurado. Muchas veces cuando las personas hablan solas se pueden sentir bloqueadas, puesto que sienten en su entorno muchas miradas,
sienten que las otras personas las pueden juzgar y es demasiado normal porque no es muy común ver personas que estén hablando completamente solo y a veces los pueden catalogar con una locura o con una esquizofrenia. Pero para tranquilidad de todas las personas que en estos momentos estamos escuchando este live o están escuchando esta reflexión que siempre les estoy indicando, no significa que haya algún diagnóstico neurológico, patológico o psicológico que determine que exista una de las demencias. Es válido hablar cuando una persona se siente completamente sola, ya que su única parte de comunicación es consigo mismo. Y acá es cuando empezamos a hablar con algunos procesos psicológicos de poder decir que esa parte del ego, del yo y el super yo está tomando determinaciones y aspectos importantes que van a ser relevantes en la vida del otro. Cuando muchas veces estamos hablando solo, lo digo que hablando solo porque también me puedo involucrar en eso, no significa que tengamos un amigo imaginario, que es por lo general lo que las personas del común o el entorno siempre van a decir. Es que está hablando con el amigo imaginario, mira que le tiene nombre, tiene una caracterización, se sienta a tomar con el chocolate, el pan, el té o salen al parque. No, es porque de alguna manera esta parte de hablar solo eh, puede visualizar sus metas de una manera mucho más fácil, las puede trazar y a su vez se puede fortalecer ese proceso de lectura y concentración. Cuando los niños y las niñas van a la escuela e inclusive el adulto o el anciano empieza a tener nuevamente el acercamiento con la lectura, para ellos es mucho más fácil el poder escucharla, el poder hablar y sintetizar lo que está diciendo, que cuando hacemos una lectura de memoria. Y en esas lecturas en voz alta es lo que me va a permitir que el lenguaje articulado sea un poco más expresivo y a su vez yo pueda argumentar frente a algún suceso o frente a algo que haya ocurrido. Dentro de las características que tenemos de estas personas que hablan solas, podemos ver que son personas introvertidas, extrovertidas, que en algunos momentos de su vida pueden sentir la pena porque se están juzgando, pero se puede tener la plena y la completa seguridad del cuales en ellos no hay ninguna alteración patológica. Cada vez que queremos hablar con una persona, utilizamos nuestro lóbulo frontal como los temporales y cada uno del lóbulo es el que se encarga de transmitir la información que tengo hacia los demás. Pero no solo entendemos las palabras gracias al poder interpretar otro sonido que sea diferente del habla, sino que a su vez yo pueda interrelacionarme con todo lo que está en el entorno. Algo muy bonito que escuchaba ahora en el live que estábamos hablando, decía alguien, es que la broca es el área encargada que recibe el mensaje y transmite la información. Esa área de Broca es la que hace que podamos mover los músculos de la cara, la lengua, expresar todo lo que podamos decir. En pocas palabras es que sintetiza cada una de nuestras acciones y podamos hacer que la comunicación sea mucho más dinámica. Cuando
tenemos procesos de socialización y comunicación en el adolescente que pueden presentar algunos diagnósticos como son mutismos o autismos, debo de tener muy presente que el lenguaje de ellos no está tan articulado, pero si ellos emiten algunos sonidos en los cuales son los que se hacen entender y poder comunicarse con aquella persona que está. Son sonidos onomatopéyicos, no son suaves, sino que muchas veces son un poco demasiado fuertes. Y estos sonidos onomatopéyicos son los que van a poder permitir que la comunicación sea un poco más agradable. Lo mismo ocurre con el adulto mayor. Cuando estamos hablando del adulto mayor, podemos sentir que la parte de verbalización, la parte de comunicación mengua y empieza a olvidar algunas estructuras gramaticales, lo que hace que las conversaciones no tengan una hilaridad. Ellos pueden hablar de un tema, pueden cambiarlo constantemente y de un momento a otro empiezan a tejerlo y llegar al punto de partida. Pero cuando van a avanzar, esto nuevamente se retrasa. Aquí anoté una pregunta muy interesante y es, ¿qué pasa en el cerebro cuando hablamos solos? Una pregunta que en el live empezamos a cuestionarlos y la mayoría decían, realmente es porque sentimos voces en nuestra cabeza, porque tenemos ese amigo imaginario, porque pensamos que estamos esquizofrénicos, porque pensamos que tenemos una locura, porque es necesario visitar el neurólogo, porque ya estamos muy avanzados en edad, porque ya tenemos un mal de Alzheimer. Fueron respuestas de las cuales realmente generaron mucha controversia y nos llevaron a replantearnos cuántas veces son las mitologías que manejamos dentro de los procesos educativos y no hacemos que esta educación sea un poco más sana. Cuando hablamos de nosotros mismos, podemos decir que los procesos cognitivos mejoran significativamente, puesto que el poder hablar es recordarme algo propio de lo cual yo con la otra persona no voy a tener la suficiente confianza para poder sentarme y hablar de todos mis problemas. Yo puedo decir que el habla conmigo mismo es poder llevarme al proceso de interiorización, el proceso de análisis y el proceso de tener ese espacio consigo mismo. No significa que me voy a aislar de la otra persona. Otra pregunta que nos hacían, sino que acá las tengo anotadas para decirles cuál es la parte del cerebro que controla el área. Muchos lo conocemos que es el área de Wernicke, que esta es la principal lenguaje, esta es la principal que hace que el lenguaje fluya, que podamos tener funciones intelectuales mucho más elevadas, donde podamos razonar, podamos argumentar, podamos poder expresarnos de una mejor manera y a su vez es la que hace y la que nos caracteriza que podamos tener ese proceso de lenguaje mucho más apropiado de acuerdo a la necesidad y a la característica donde nos encontremos. El área de Wernicke está situada en la corteza auditiva primaria, es decir, en el lóbulo temporal. Y me parece muy bonito porque cuando estamos hablando del habla, yo tengo que relacionarlo completamente con la escucha, porque es acá donde los canales auditivos son los que me van a permitir que la parte fonética y la parte de grafema puedan tener el sonido estructurado que en estos momentos tenemos. Cuando
Hablamos de la asociación límbica. Yo debo de tener muy presente el comportamiento, la motivación y la emoción. Son tres puntos que siempre he hablado, y es que las emociones y las sensaciones siempre se nos deben de permitir que estos sean positivos y negativos para poder que el ser humano, desde el más niño hasta el más adulto e incluyendo las familias, puedan tener ese proceso de resolución de conflictos, y a su vez puedan tener cada uno de los impulsos emocionales de manera diferente. Vuelvo y digo, las emociones no se pueden cuantificar. La emoción se puede cualificar porque es la que yo le estoy indicando. Sentí rabia, sentí tristeza, sentí enojo, sentí enfado, como al mismo tiempo yo puedo decir me siento tranquila, me siento segura, me siento complacida. Entonces es algo para que siempre lo tengamos muy presente. Dentro de la parte que me preguntaban ahora, ¿qué zona, acá lo tengo anotado, qué zona del cerebro se ve afectada para una persona que tenga problemas de habla? Y acá estamos hablando directamente del lóbulo frontal. ¿Y por qué el lóbulo frontal? Porque es muy común con las personas que tengan afasia, con las personas que tengan derrames, con las personas que tengan debilidad, parálisis en los brazos, hemiplegias, cuadriplegias, y aquellas personas que no controlan sus movimientos. Entonces miremos que el lenguaje también está muy ligado o viene muy estructurado a toda nuestra parte de movimientos, ya sea motricidad fina y motricidad gruesa. ¿Qué otra pregunta tengo por acá? ¿Qué enfermedades pueden afectar el habla? Dentro de las enfermedades más comunes está el mal de Alzheimer, un tumor cerebral, una demencia senil, un traumatismo craneal, accidente cerebrovascular, y un IT, que es un accidente isquémico transitorio, que todos estos tipos de anomalía se van dando a medida que avanza nuestra edad o debido a algún accidente que haya ocurrido durante cualquier suceso de nuestra vida. ¿Por qué se reproduce la afasia? Porque la afasia es un lenguaje, es un trastorno del lenguaje, donde se mezcla la estimulación del lenguaje y al mismo tiempo la producción del lenguaje, y eso tiene que ver con accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo saber que el cerebro está bien? Para saber que el cerebro está completamente bien, se deben realizar algunos exámenes como son electroencefalogramas, potenciales evocados, mielografías, punciones lumbares, respuestas de estímulos, test psicológicos, estar constantemente yendo a los controles. A ver, ¿qué otra pregunta? Esta. ¿Por qué se olvidan completamente las palabras? La anatomía es el trastorno que está caracterizado por una dificultad de poder recuperar las palabras al hablar, y a medida que nuestra memoria y atención no está lo suficiente capacitada muchas veces, o a medida que pasan los años, en vez de evolucionar, estamos involucionando, y este proceso de involución es lo que hace que podamos tener memoria a corto plazo, que es muy común en el adulto mayor, también en personas después de los 45 años, o depende de alguna CBC, para poder que se olvide directamente cuál es el patrón establecido dentro del habla. Pero este es un proceso normal de envejecimiento de nuestro cuerpo. A ver, ¿qué otra pregunta tengo acá de las que me llamó la atención ahorita cuando estábamos en el live? Bueno, ¿cómo se llama cuando no sale una palabra?
Son lapsos cerebrales, es decir, que dentro de nuestro proceso de memoria y atención, en cualquier momento nuestro cerebro queda quieto, pero inmediatamente reacciona. Tengo que tener en cuenta que en el hemisferio derecho están condicionados todo lo que son las emociones, sensaciones y todo aquello que me permite el proceso de socialización. Y en el hemisferio izquierdo, todo aquello que hace que se pueda realizar desde las tareas y las actividades lógico-matemáticas. Y a su vez, al unirse estos dos hemisferios, son los que van a realizar las actividades más comunes que en estos momentos tengamos. Bueno, ¿qué pregunta tengo acá? ¿Cómo se llama cuando te quedas ido? ¿Cómo se llama cuando te quedas ido? Eso se llama disociarse. Es que se desconecta la mente con el cerebro. Y acá se reduce la capacidad reflexiva durante un cierto tiempo, un cierto momento. Y esa capacidad de reducción nos lleva a que el proceso de imaginación disminuya y al mismo tiempo la experiencia cotidiana se nos pueda volver un poco más traumática, puesto que no recordamos algunos aspectos de ellos. Bueno, por acá ya como para terminar, esto sí lo tengo muy presente y es algo que siempre he dicho, cuáles son los beneficios para el cerebro de hablar y, y pensar por nosotros mismos. Hablar con uno mismo nos lleva a reflexionar. A veces el silencio es necesario porque en medio del silencio yo puedo tomar determinaciones que sean más propias para mi propia vida. Dentro de los procesos psicológicos a veces hablamos y decimos, es necesario tener tiempo consigo mismo. En procesos pedagógicos a veces le decimos a los estudiantes, puedes aislarte para que realices un taller mucho más humanizado y un taller donde puedas potencializar las habilidades y puedas hacer un trabajo de vida. Algunas personas lo hacen de manera inconsciente, pero sabemos que dentro de la parte de la inconsciencia yo manejo mucha información porque es todo lo que yo he vivido a lo largo de mi vida, ya sea desde una edad corta, que a veces las personas dicen no lo recuerdo, pero realmente es algo que debemos de potencializar. Hablar de salud mental es un tema demasiado amplio porque no es simplemente hablar de los traumas o hablar de cada una de los procesos o hablar de esos momentos difíciles donde estuvo la persona enmarcado o que lo tomó a llevar decisiones que no eran las mejores. Hablar de salud mental es hablar de ese proceso sorprendente donde puedo escuchar, puedo observar, puedo analizar, puedo conectarme conmigo mismo, puedo permitir que ese silencio y esa palabra guardada siempre esté en mi mente. Y sobre todo tener muy presente que nuestra función principal del cerebro es siempre permitir que nosotros los seres humanos nos reconozcamos en el lugar en que estemos y de una u otra manera él lanzará señales de alarma para que nosotros estemos activos. Así que esto era todo por hoy, son las 4:12 de la madrugada acá en Colombia, no hemos dormido nada y era el pequeño mensaje que tenía para darles a cada uno de ustedes. Así que gracias a los que se conectaron, un abracito, feliz noche.